Bueno, Dios los bendiga a todos, bienvenidos. Una vez más estamos aquí por la misericordia de Dios, amén. Yo sé que hay mucha gente que está ocupada en otras cosas, pero sea como sea, estamos aquí, Dios nos ha traído hasta aquí, amén. Y hay que aprovechar el tiempo para ser edificados por Dios, amén. Estoy un poquito como roquito en mi garganta, les pido que me tengan paciencia, ¿vale? Vamos a orar para que Dios nos hable, ¿vale? Bueno, gracias, Señor amado, bendito Dios de gloria, Señor, te bendecimos, Señor, gracias por traernos, Señor, a este lugar. Señor amado, uno de los nombres que le das a tu casa, Señor, al lugar de reunión, Señor, es casa de oración para todos los pueblos, Señor. Y una promesa que trae tu palabra es traernos a tu casa de oración para recrearnos, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites disfrutar, Señor amado, de cantarte, Señor. Y en la alabanza tú nos fortaleces, Señor amado, y nos animas, Señor amado, a rendirnos a ti, Dios. Hoy te bendecimos, Señor, venimos a tus pies, Señor. Te pedimos que nos limpies, Señor amado, y que nos sustentes y nos alimentes, Señor. La oración, ejemplo tuya es, Señor amado, que pidiéramos el pan, Señor amado, de cada día, Señor. Hoy venimos a ti, Señor, nos has concedido estar en tu mesa, Señor amado. Y tu palabra dice que has preparado, Señor amado, cosas esplendorosas para todo aquel que acepta la invitación, Señor. Tus animales engordados, tus vinos refinados, los tuétanos, Señor amado. Hoy te rogamos que nos sustentes, Señor amado, que nos animes y nos alimentes y nos fortalezcas para hacer tu obra, Señor amado, para que tú seas nuestro Dios y nosotros seamos pueblo tuyo, Señor. Te bendecimos, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vamos a ir de una vez a la palabra, Mateo 25, 14. Sobre este pasaje, hace muy poco predicó el pastor Mauricio. Yo creo que ustedes se acuerdan, sobre la mayordomía. Y a veces uno piensa que la mayordomía es un título grande, y sí, claro, es un título grande, ¿cierto? Que Dios lo ponga a usted a administrar las cosas de Él es una responsabilidad bastante grande. Una administración es algo de mucha responsabilidad, ¿cierto? A veces cuando uno es independiente o uno negocia con las cosas de uno, pues si usted pierde, pierde usted solo, ¿cierto? Pero si usted pierde la plata de su jefe, pues la responsabilidad es muy grande, ¿cierto? No solamente va a perder su jefe, sino que usted va a perder muchas cosas, amén. Vamos a leerlo y vamos a ir mirándolo, ¿vale? Dice la parábola de los talentos, Mateo 25, versículo 14. Una de las cosas que últimamente pues uno analiza en la palabra es cómo el Señor Jesús a través de las parábolas explica cómo funciona el reino de los cielos, ¿cierto? ¿Cómo es el reino de los cielos? ¿De qué se trata? Y explica tantas parábolas y unas son diferentes de las otras, pero no es tanto de pronto que se fije, digamos, aquí en unos siervos y en unos talentos y en unos negocios, sino nos da a entender cómo funcionan las cosas del reino, cómo funciona el ser siervos del Señor, cómo Él a través de estas parábolas nos habla de cómo debemos de ser nosotros, amén. Dice aquí que porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 talentos y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Dice aquí en el versículo 14 que el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos. Quiero que empecemos esto, ¿no? Bueno, una de las características o de las cosas primordiales que debe esperar la iglesia es la venida del Señor, ¿no? Y cuando usted lee Mateo 24 y de ahí para atrás comienza a hablar el Señor Jesucristo de su venida. Habla de la parábola de las 10 vírgenes y a través de esta parábola habla de que debemos prepararnos y estar atentos de su venida, ¿cierto? Hace 8 días o 15 días, no me acuerdo ya, que predicamos sobre la necesidad o más bien sobre
expectativa que debería tener la iglesia del regreso del Señor Jesucristo, ¿cierto? Una de las cosas que nos confunden como la sociedad y el mover de la sociedad es andar ocupados en muchas cosas, ¿cierto? Y en esto se nos olvida la obligación que tenemos con Dios, nuestra esperanza. Y es irónico, ¿no? Porque eh, la sociedad nos esclaviza, nos hace olvidar de Dios, compromisos, obligaciones, deudas, eh, presión social de que usted tiene que ser, tiene que estudiar, tiene que viajar, tiene que conocer el mundo, conquistar el mundo. Y eso nos hace olvidar un poco de Dios, ¿cierto? Las tendencias, las modas, la rebelión. Yo meditaba hoy en la historieta que tienen de Pinocho, ¿no? De cómo la persona, no me acuerdo cómo era que llamaba el papá de Pinocho, Gepetto, ¿cierto? Crea su muñeco de madera y él se vuelve un niño. Pero ese muñeco de madera que él hizo toma como aliento y comienza a comportarse como un niño. Pero él sabe que es un muñeco de madera y se revela contra su papá, ¿cierto? La misma sociedad crea como ideales para que el ser humano se rebele contra Dios, contra su creador. Y pensar que, bueno, en muchas cosas de nuestra vida, en muchos asuntos de nuestra vida internos o externos, nos hemos rebelado contra Dios. Dios sigue siendo misericordioso, nos sigue trayendo a este lugar, sigue dando la oportunidad. El viernes veía la predicación, bueno, en realidad fue ayer porque el viernes estaba yo estudiando y no pude verla. La predicación del pastor Mauricio, no sé si la vieron ustedes. Él hablaba de un momento en su vida que estuvo frustrado. La vida de un ser humano es eso, ¿no? Frustraciones, lo que hablábamos hace 8 días de las crisis que tiene el ser humano en todas las etapas de su vida. ¿Y cuándo queda uno mal? Cuando queda en una crisis, ¿cierto? Y no puede avanzar. Y viene frustración. Entonces el pastor hablaba de cuando él estaba como en esa frustración y habló con el pastor Antonio y le dijo, no, la verdad es que yo no sé si sea salvo o no, yo no sé si ustedes vieron la predicación. ¿Sí? Bueno, los que no la vieron la pueden ver. Y él hablaba de eso, le decía, yo no sé si soy salvo o no. Entonces él decía que esperaba como una especie de regaño del pastor Antonio, que era su papá espiritual. Y el pastor le dijo, así como suele decir también el pastor Mauricio, bueno, ¿y qué pasa si no es salvo? Me diría, uy, bueno, pero ¿qué afirmación es esa, no? ¿Qué pasa si usted siente que no es salvo? Desde hoy comience a hacerlo. Y eso es lo bello de Dios. Dice Juan que si usted pecó contra el Señor, tenemos un abogado que es Jesucristo, ¿cierto? Que Él pagó por todas nuestras deudas. Pero la actitud correcta nuestra es decir, bueno, me arrepiento, Señor, no puedo con esto, sea sincero con Dios. Háblele. Hay cosas que uno siente que lo superan a uno, pero el Señor Jesucristo dice que Él ya venció al mundo. Él es nuestra confianza, nuestra fe. Amén. También dice la Biblia que para los hombres es imposible muchas cosas, pero para Dios no. Por eso es que nuestra confianza tiene que estar depositada en Él en todo. Lo que yo no puedo, Él no puede hacer. Y es esencial que nosotros conozcamos al Señor en todas sus facetas. Amén. Tal vez usted está luchando con algo que no ha podido dejar. Eso se trata la vida cristiana, ¿no? Reconocer nuestra condición y llevar todo eso a los pies del Señor. Y darse cuenta y comprobar, como dice la Biblia, que Él es bueno, comprobar que Él tiene el poder para vencer todas las cosas. Amén. Entonces, Él decía eso. Bueno, comience. ¿Cuál es la vaina? La Biblia dice, mientras usted esté vivo, tiene esperanza, ¿cierto? Y Dios nos permite estar acá en este lugar. Después de que nos hemos rebelado tantas veces contra Dios, Dios le pone a usted en el corazón venir a este lugar. A veces uno viene sin ganas, eso parece como un amigo que decía que hay gente que se levanta pero no se despierta. Usted viene a este lugar, pero a veces no es tan consciente de la bendición que Dios le puede dar, de lo que Dios ha hecho con usted, de lo que Dios está haciendo en usted. No somos conscientes, pero tranquilo que Dios nos va mostrando hacia dónde nos quiere llevar. Amén.
Entonces, mirando esto, dice que el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Así funciona, ¿no? De esta manera, en algún aspecto, a veces uno se confunde entre tantas parábolas, porque todas tratan de decir como algo diferente, ¿no? Pero es como el modo en que el Señor muestra cómo funciona. De pronto aquí Sonia sabe algo de música. Ella podría hablar de una parábola de cómo es el Señor a través de la música, o de la administración, o de tantas cosas, ¿cierto? De cómo funciona el reino de los cielos, usando como ejemplo su arte, o su forma de trabajar, o su conocimiento. El Señor está diciendo aquí que es como el Señor que repartió sus bienes a sus siervos. Amén. Entonces, ¿de quién está hablando aquí el Señor? Hay muchas parábolas donde Cristo habla de los labradores malvados, por ejemplo. ¿De quién está hablando? Al final de la parábola, los discípulos dicen, oiga, Señor, los fariseos se enojaron porque se dieron cuenta que tú estabas hablando de ellos. Estaba hablando de los fariseos, ¿cierto? De los labradores malvados que recibieron la viña y que mataron a los enviados porque iban a reclamar los frutos. Pero aquí está hablando de sus siervos. El reino de los cielos es como un hombre que se va lejos. ¿Y qué estamos esperando nosotros como siervos de Dios? Que Él venga, ¿cierto? Que Él se fue, pero la promesa del Señor es que Él iba a volver. Cuando los apóstoles vieron que Jesús fue tomado en las nubes, los ángeles les dijeron, ¿qué están mirando? Ese mismo Jesús que fue tomado de ustedes, así como Él se fue, así va a volver. Y eso confirma la palabra cuando dice que el Señor va a venir en las nubes, ¿no? Así como Él se fue tomado en las nubes, así mismo va a venir. Cuando uno lee todo lo que dice Mateo 27, 24, es de las señales y de la venida del Hijo del Hombre, el Señor lo dice, que va a aparecer la señal del Hijo del Hombre en los cielos, y todo ojo lo verá, y va a venir en las nubes. Un ejemplo de esa venida la da Daniel, ahí da la referencia de la cita, y dice que Daniel tuvo una visión de uno que era como un hijo del hombre que venía como una nube resplandeciente, como rodeado de fuego. Uno a veces se pone a imaginar cosas, ¿no? A meterle fantasía al asunto. Y la misma Biblia nos dice cómo es que va a venir el Señor. Ya se lo mostró a Daniel, se lo mostró a Juan, se lo mostró creo que a Ezequiel también, cómo es la gloria de Dios. Y uno trata de meterle como efectos especiales como las películas, ¿no? La Biblia nos habla de cómo va a ser. Amén. Y de eso también se trata, de que usted tenga confianza en la palabra. Amén. Porque ¿qué dice el Señor en cuanto a su venida? De que muchos van a ser engañados, ¿no? Y nos aconseja que estemos firmes, que no nos dejemos engañar. Entonces, ¿cuál es la fuente confiable para no dejarnos engañar? Lo que el Señor ya dijo, ¿cierto? Y lo dijo el profeta, lo dijo el otro profeta, y lo dijo el profeta, y lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Y después vuelven y lo dicen los apóstoles. Entonces, es algo muy reiterado y es algo seguro, ¿no? Pedro dice que la palabra profética más segura es la palabra que es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, ¿cierto? Va a haber oscuridad. La Biblia dice que por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Pero también dice la palabra que tenemos algo seguro en que podemos confiar. Yo me ponía a pensar en esto y de la venida del Señor. La misma Biblia lo aconseja, ¿no? El mismo Señor Jesús lo dice. Que van a venir falsos cristos y van a venir falsos profetas y van a hacer milagros y señales y prodigios. Pero también nos advierte de cuáles son las señales seguras en las cuales podemos confiar. Que Jesús va a venir en las nubes, ¿no? O sea, el orden que da Jesús en Mateo 24 es que va a haber una gran tribulación y después de esto va a venir el Señor. Muchos hablan del rapto y dicen que va a ser pretribulacionista. Hay una doctrina que habla sobre eso. Pero cuando usted ve Mateo 24, el mismo Señor Jesús hablando, Él le da un orden a las cosas. Y después lo reitera el apóstol Pablo más adelante, sobre la venida del Señor por allá. No me acuerdo si es en Corintios. Bueno, eso lo habla Pablo, ¿cierto? Entonces, cuando la cosa es muy repetitiva, es porque
Dios quiere que nos aseguremos en estas palabras. Amén. Entonces dice aquí que es como un siervo que yéndose lejos, que es lo que está pasando, ¿cierto? El Señor Jesús se fue en las nubes, pero dice que va a venir otra vez. Y mientras tanto le dice a sus siervos que le administren un dinero, ¿cierto? Está hablando aquí de, y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Esto de los siervos ha tenido mucho que ver en muchas predicaciones que hemos hablado hace poco, ¿no? Aquí está hablando a los que son del grupo de él, ¿cierto? A los que él conoce, que están a su servicio. Una cosa me llamaba la atención de esta parábola, y es que una de las cosas que más enseñó Jesucristo es el servicio, ¿no? Los discípulos tenían conflictos con esto, ¿no? E Israel tenía conflicto con esto porque estaban al servicio de Roma, pagando impuestos, les vendían los hijos, las mujeres, los romanos violaban a las mujeres, estaban en una situación horrible. Y de hecho, cuando uno mira todos los imperios que han pasado, donde ha estado Israel, han sido sometidos a ser esclavos de todos esos imperios. Pero llega el momento donde Dios les da la retribución a aquellos, ¿no? Cuando usted mira a Isaías, por ejemplo, lo lee, Dios habla del castigo a las naciones que sometieron a Israel, aunque hayan sido usadas por Dios para castigar a Israel por su pecado, ¿no? Pero entonces hay un debate, y ha sido como el debate de Dios con su pueblo toda la historia de la Biblia, ¿no? El servicio. Los momentos esplendorosos de Israel fueron cuando le sirvieron a Dios. Dios los puso como una nación grande, ¿cierto? La Biblia comienza por allá con Moisés hablando de que, bueno, con Abraham, Dios le habla a Abraham y le dice que esa nación iba a ser esclava 400 años, pero después Dios la iba a salvar. ¿De dónde saca Dios a Israel? De Egipto. ¿Y qué estaba haciendo Israel en Egipto? En la dura servidumbre, ¿cierto? Sirviéndole al diablo, porque Faraón es un prototipo del diablo. ¿Y qué les daba el diablo? Dice un dicho popular, que mal paga el diablo a quien bien le sirve, ¿cierto? Entonces, estaba al servicio de Faraón. Y me parece impresionante de cómo Dios enriqueció a Egipto a través de José, ¿cierto? ¿Recuerdan la historia de cómo llegó Jacob allá a Egipto? Porque hubo una gran hambre y Dios llevó a José allá para salvar a toda, yo digo que prácticamente a toda la tierra, ¿no? Porque en ese momento la civilización predominante era Egipto. Y Dios mandó allá a José, también prototipo de Jesús, a traer salvación no solamente a Jacob y a sus hijos, sino a todo Egipto. Bien dice la Biblia que Dios hace llover sobre justos e injustos, ¿cierto? Y hace salir su sol sobre justos e injustos. ¿Cuál es la idea de que Dios mande una persona, un hombre conforme al corazón de él a un lugar? A que lleve salvación, ¿cierto? La Biblia nos llama a nosotros y nos dice que somos la luz del mundo, ¿cierto? La sal de la tierra. Nosotros como siervos de Dios deberíamos llevar salvación a donde vamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Dice la Biblia que Dios miró y escuchó la oración de Israel, ¿cierto? Y se acordó del pacto con Abraham y llamó a Moisés para que sacara a su pueblo de Egipto, para que su pueblo dejara de servir a Faraón. Inicialmente la cosa comenzó suave, ¿cierto? Deja ir a mi pueblo a que me sirva en el desierto 3 días. Se pone uno a pensar qué tal que el plan de Dios haya sido otro, que el plan de Dios haya sido que su pueblo fuera y le sirviera 3 días y volviera otra vez. De pronto Faraón lo hubiera mirado con otros ojos, o se hubiera convertido y hubiera ido también a hacerle fiesta al Señor. El plan de Dios es que todos sean salvos, ¿no?
Para eso usa un grupo de personas que creen en Él y son siervos de Dios. Pero no, las cosas son como son, se presentaron así. Dios mostró su poder, avergonzó al enemigo, que suele pasar, ¿cierto? En la historia de la Biblia. Siempre Dios avergüenza al enemigo y liberta a su pueblo. Usted lea el libro de los jueces, es algo como un patrón en Dios, ¿cierto? El pueblo se rebeló, le sirvió a los Baales, a Acera y a todos estos demonios. Y se levanta uno, ¿por qué no se levantaron todos, cierto? O sea, en una nación que estaba toda en esclavitud. Eso pasó en Egipto. La Biblia nos cuenta que a Faraón le dio miedo que el pueblo de Israel, como se propagaba tanto, comenzó a matar a los niños, hombres, varones, y a las niñas las dejaba vivir, porque le dio miedo de que ese grupo de esclavos se fortaleciera y se uniera a algún enemigo y acabara con Egipto. Oiga, y Dios nos muestra cómo el diablo tiene miedo de que la iglesia crezca. Por eso van a haber cambios acá, porque no hemos sido unos siervos diligentes y no se ha visto el crecimiento. Amén. ¿Qué es lo que pasa cuando Dios nos habla? ¿Qué quiere que hagamos o tomemos ciertas actitudes? Amén. Pastor, hace poco hablamos y me decía, yo estaba insistiendo a la iglesia que traigan gente nueva, que traigan gente nueva. Y bueno, no hace falta preguntar, ¿cierto? Y no hace falta decir que somos nuevas criaturas, somos nuevas, no. No ha habido crecimiento. Amén. Y por eso van a haber cambios. Más adelante les cuento. Entonces, Faraón tenía miedo de que el pueblo creciera y comenzó a matar a los niños. Eso, yo no sé si ustedes han escuchado que en Colombia se ha reducido la natalidad. La gente no quiere tener hijos, ¿cierto? La población adulta ahora es más cantidad que antes, que habían muchos niños, ¿no? Nosotros somos 7 hermanos, nuestros tíos eran 10 y así hacia atrás eran muchísimos más. Hoy en día la gente no quiere tener hijos. Parece que fuera algo coincidencial, ¿cierto? No hay personas nuevas, no hay bebés, no hay jóvenes. La mayoría de jóvenes están separados tanto de Dios que muchos de ellos no alcanzan a ser mayores de edad. La maldad va matando más personas en las generaciones nuevas porque no hay temor de Dios, no hay arrepentimiento, no hay respeto por los papás. Y no quiere decir que no haya esperanza, hay esperanza. Amén. Y es impresionante pensar que la esperanza está en los siervos de Dios. Amén. Dios quiere usar a la gente que cree en Él. Dios quiere encomendar tareas. Hay una canción de Marcos Brunet, eh, creo que la de Samuel, ¿la has escuchado? Que dice, no vayas al hombre, corre hacia mí, yo te mostraré. Eh, bueno, y ahí dice que tiene planes y que tiene proyectos que quiere mostrar a los hombres. Pero nosotros los hombres vendemos las cosas de Dios. Bueno, es bonita, ¿no? Pero volviendo al tema de Israel en Egipto, Dios rescató a su pueblo de esclavos, ¿cierto? El conflicto, uno de los conflictos centrales de la Biblia es el servicio. ¿A quién le sirve el ser humano? El conflicto grande que Dios tiene con el ser humano es que es creado por Dios, ¿cierto? La Biblia dice que de Dios son todas las almas, a Él le pertenecen, ¿cierto? ¿La creación de quién es? De Dios. ¿Las riquezas de quién son? Lo dice la Biblia, ¿cierto? De Dios. Los animales, todos son de Dios. El mar, el cielo, todo le pertenece a Dios. Ahora yo le digo, si usted tiene un hijo amado y su hijo no le sirve a usted, sino más bien le da conflictos y dolores de cabeza, se pone preocupante el asunto, ¿cierto? Se pone dura la cosa. Entonces, el pueblo al que Dios había escogido y había hecho un pacto con él, con Abraham, ese pueblo le estaba sirviendo a Faraón.
¿Y cuál era el derecho de las cosas? Que el pueblo de Dios le sirva a Dios, ¿cierto? Pues que fue todo el tiempo, ¿no? Cuando Israel andó en el desierto, la Biblia dice, no me acuerdo si es en Hebreos, no, en Isaías dice, ustedes cuando me ofrecieron a mí fiesta en el desierto, antes le ofrecían sus sacrificios a sus dioses que traían a Moloch, a Refán y a todos estos. Uy, impresionante, de verdad que Dios tenía todas las razones para enojarse con su pueblo. Traían dioses de Egipto. Una de las fiestas que más enojó a Dios fue cuando Moisés subió a la cumbre del monte y la gente hizo su becerro de oro y comenzó a adorarlo. Traían sus dioses de allá. Si usted se pone a estudiar, los egipcios tenían un toro al que adoraban también. Entonces, uno de los conflictos más grandes y por los cuales Dios se enojaba más con Israel era de que Israel le sirviera a otros dioses. El servicio. Porque si conocieron el poder de Dios y sus maravillas, terminaban sirviéndole a otros dioses que no eran dioses, dice la Biblia, ¿no? En algún momento, en algún lugar afirma la Biblia que estos ídolos no son, ¿por qué no miran los carros, por favor, alguno? Detrás de cada ídolo hay un demonio, es lo que afirma la Biblia, ¿no? Entonces la gente, si no le sirve a Dios, le sirve a los demonios, así de sencillo. Es uno de los conflictos más grandes que tiene Dios, no solamente con Israel, sino con todo aquel que se acerca a Él y se hace llamar siervo de Dios. Alguno pensará, bueno, pero ¿por qué uno tiene que ser un siervo, un esclavo? Eso decían los fariseos, ¿cierto? Nunca hemos sido siervos de nadie, jamás hemos sido esclavos. Y el Señor les dice, el que peca es esclavo del pecado. Amén. Dice el Señor Jesús esto, ¿cierto? Y yo lo quiero preguntar, pero cada uno de nosotros sabemos de qué manera le servimos a Dios. Aquí habla de tres personas, ¿cierto? Y la iglesia está llena de personas así, gente que da mucho fruto, gente que da fruto más o menos, y gente que está irada con Dios de alguna manera o por alguna cosa. De la boca de uno tal vez a veces ha salido alguna palabra que dice, no, ser cristiano es muy duro, servirle a Dios es muy difícil. ¿Ustedes se dan cuenta de las tres respuestas aquí? Hombres gozosos porque Dios les dio a administrar X cosa y ellos duplicaron la inversión que el Señor les había dado. Y fueron gozosos a entregarle todo a Dios. En contraste tenemos a un pueblo que dice, uy, ahí viene el heredero, matémosle y nos quedamos con el negocio, nos quedamos con la viña, ¿cierto? Se roban lo de Dios, se apropian de las cosas de Dios y se vuelven enemigos de Dios. Pero estos hombres que están acá, la palabra da a entender que estaban contentos, estaban felices. Yo me ponía a pensar, bueno, si le sirvieron a Dios, el de los 5 talentos, dice que ganó otros 5. Pero mínimo en ese ejercicio de inversión y de todo esto, tenía su sustento. ¿Cierto? ¿Usted no ha puesto a pensar qué hay detrás de las escrituras? Porque muchas de estas palabras, de estas parábolas, no son una invención, ¿no? Sino hay fundamentos escondidos detrás de estas parábolas. A veces uno tiene temor de servirle a Dios y bueno, ¿y la plata de dónde viene? ¿El sustento de dónde viene? Cuando usted le sirve a Dios, Dios se encarga de usted. Amén. Entonces, mínimo el sustento tenían que tener estos hombres. Amén. ¿No dice la Biblia que Dios es galardonador de los que le buscan? Eso dice la Biblia acá, ¿cierto? Entonces, teniendo más claro de dónde nos sacó Dios, a quién le servíamos, o no exceptuamos de que aún le sirvamos de cierta manera a la carne o al pecado. El celo de Dios es que le sirvamos a Él, amén. Todos nosotros ya sabemos cuál fue la obra de Jesucristo, ¿cierto? ¿O todavía le queda alguna duda?
de por qué debemos ser siervos de Dios. A veces el afán de la vida nos confunde, ¿no? El Señor Jesucristo cuando habla de la parábola del sembrador dice que el afán y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, ¿cierto? Se nos olvida lo que Dios nos ha hablado, lo que nos ha dicho, lo que ha hecho por nosotros por andar en ese afán. Se nos olvida quiénes somos. Suele pasar. ¿Qué tenían que hacer los hombres de Dios? Recordar. Oiga, cuando la cosa se pone difícil, tenemos que recordar quién es Dios. Amén. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Se acordó cómo estaba en la casa de su papá. Se acordó la calidad de persona que era su papá, que atendía a sus siervos, los atendía súper bien. Comían bien, vestían bien, dormían bien. Y él se acordó que su papá era así y dijo, no, yo sé que mi papá por lo menos me va a poner a trabajar. Si yo me humillo y le digo. Es un ejercicio que tiene que estar todos los días mecanizado en nuestra cabeza. Acordarnos de quién es Dios. Y sobre todo le digo, cuando pecamos contra Dios, porque el diablo trata de enredar nuestra cabeza y de separarnos de Dios. Tenemos que hacer lo del hijo pródigo. Yo sé que pequé contra Dios y tengo que volver a su bondad. Amén. Lo que el pastor le decía al pastor Antonio, yo ni siquiera estoy seguro de quién soy, si soy salvo o no. ¿Qué le dijo el pastor? ¿Y qué pasa, hermano? Vuelva a empezar. ¿Por qué le dijo vuelva a empezar? Porque sabía que Dios le iba a dar otra vez la oportunidad, ¿cierto? Eso se trata de conocer a Dios. Pues hay gente que no tiene fe, ¿cierto? Porque no conoce a Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios, aún en las circunstancias más difíciles, vamos a clamar, vamos a llamarlo. Amén. El apóstol Pablo, ¿cómo creían que ustedes que estaban en la cárcel con Silas, azotado y encadenado? Algunos describen la imagen como que ellos estaban en el cepo amarrados, sangrando, con ratas alrededor. Es posible, ¿no? Están como en una mazmorra, en una cárcel bien horrible. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Dice la Biblia que estaban cantándole a Dios. Hombres que conocían a Dios, ¿cierto? ¿Usted se ha puesto en ese papel? Nomás con un desplante uno ya se ofende. ¿No? ¿Cómo es que me hace así? El apóstol Juan, bueno, el discípulo Juan, cuando era discípulo, le dijo al Señor, ¿quieres que mandemos que llueva fuego del cielo y destruya a toda esta gente que no te recibió? Pero cuando realmente uno es siervo de Dios, comienza a pensar como piensa el Señor, ¿no? Oiga, aquí azotados, vueltos nada, sangrando en medio de las ratas. Cantémosle a Dios. Dice la Biblia que la sangre de sus santos es preciosa a los ojos de Dios. Y tener esa seguridad, esa convicción de que usted es siervo de Dios y que aunque las cosas sean difíciles, en algún momento Él en algún momento va a aparecer y va a bendecir y va a librar y va a sanar. Eso es tener confianza en Dios. ¿Ven? Yo leía estas palabras anoche y decía, a la mayoría de siervos de Dios cuando están haciendo las cosas de Dios, no les va así como tan bien. Tienen confrontaciones, tienen aflicciones, persecuciones, pero hay que hacer las cosas de Dios y esperar la respuesta de Dios. Amén. Todo no es así. Estamos acostumbrados a todo así. Estamos acostumbrados a que si le servimos a Dios, Dios nos tiene que tener como reyes. La promesa es para lo venidero, ¿cierto? Estaba leyendo Hebreos y hablaba de los hombres que le sirvieron a Dios en el Antiguo Testamento, ¿no? Y decía de ellos que ellos hicieron la voluntad de Dios y miraron la promesa desde lejos y la saludaron. O sea, ellos vieron a Jesucristo desde lejos y lo saludaron. Y no recibieron en el momento lo que Dios les había prometido. Cualquiera diría, no, qué decepción. Se hicieron matar por nada, pero después dice el escritor de Hebreos que Dios proveyó algo mejor para nosotros, para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros. Ellos están esperando, pero va a llegar el momento. Amén. Y es algo que nos toca meter en nuestra mente y en nuestro corazón. Dice la Biblia que es necesaria la paciencia. Hacemos y esperamos,
Pero también dice la Biblia que nuestra esperanza no avergüenza. Llega. Las promesas de Dios llegan. Pero de eso se trata la fe, ¿cierto? De que usted haga lo que Dios lo manda a hacer y tener la seguridad de que Dios va a cumplir. El apóstol Pablo decía, yo estoy seguro a quien he servido. Yo estoy seguro que Dios tiene mi depósito allá guardado. Me ha dado la corona de la vida. ¿Cuánto es necesario conocer a Dios para tener la seguridad de que todo lo que hagamos por Él va a tener una recompensa, ¿no? El Señor dice que hasta un vaso de agua va a tener una recompensa. Entonces, ¿por qué no le voy a servir a Dios? Amén. Las circunstancias a veces se tornan difíciles. Luchar contra uno mismo es difícil, luchar contra la gente es difícil. De pronto cuando estamos enfermos es difícil. Pero la Biblia dice que prometió es el que también cumplió, amén. Esa es nuestra seguridad. Entonces, mirando esto, ya tenemos otro enfoque de ser un siervo de Dios, ¿cierto? Si usted sirve es por una recompensa, ¿cierto? ¿Por qué trabaja usted? ¿Por qué trabaja usted? Por un salario, ¿cierto? ¿Por qué le sirve usted a Dios? No tiene que ser solo por la recompensa, ¿no? Pero como dice Hebreos, es necesario que el que se acerque a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Dios le va a dar su recompensa. Vida eterna y aparte de la vida eterna, las cosas que usted haya hecho por Él van a tener una recompensa. Amén. Dice Pablo que, bueno, nosotros somos ayudadores de Dios, aunque cada uno va a recibir la recompensa conforme a su obra. Y yo no sé a quién le gustan las recompensas pequeñas, pero conforme a lo que usted haga por Dios, así va a ser recompensado por Dios. Amén. Una de las cosas que más resalta la Biblia es el servicio, ¿no? Hablábamos de que el Señor Jesucristo es el siervo por excelencia, ¿no? Cuando uno lee Isaías, habla ya de mi siervo escogido, dice el Señor, en quien se complace mi alma. En algún momento, aquí en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo dice que Él vino a servir, no a ser servido. Y vino a dar su vida en rescate por muchos. Una de las cosas que nos falta más a nosotros es tomar la Biblia así, palabra por palabra, y darle el entendimiento a través del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo, aunque es Rey de Reyes y es soberano, vino a poner su vida y a dar su vida en rescate por muchos. Es excelente que usted cogiera el tiempo y dedicara el tiempo a Dios donde pueda leer la Biblia y profundizarla para poder entenderla. Él vino a poner su vida para rescatarnos a nosotros. Amén. Y no solo este poquito que hay acá, a todo aquel que quiera. Juan 3:16 dice eso, ¿no? A todo aquel que cree. Si usted cree, Cristo lo salva. Su vida, su ofrenda es para rescatarla a usted. Y de paso Dios hace la promesa de que a usted y a su familia. Amén. ¿No le alegra eso a usted, sus hijos, sus nietos y todas las generaciones que puedan creer en Él? Amén. Pero resaltante el servicio. El Señor Jesucristo vino a servir. En algún momento le preguntan los discípulos a Jesús, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? ¿Quién en la tierra no ha tenido esa tendencia de ser grande, cierto? Hace 8 días hablábamos que entre uno más se suba, más se tiene que humillar. ¿No dice eso la Biblia? El que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. El Señor Jesucristo se humilló hasta lo sumo, dice la Biblia. Por eso Dios lo puso en el lugar más alto. Amén. Hay otra canción de este hombre que me gusta muchísimo, que habla de eso. Levantamos tu nombre en alto, más alto, más alto. Y esa humillación de Él hizo que se pusiera más alto. Amén. Entonces, el ejemplo máximo de servicio lo da Jesús. Y le dice a sus discípulos, ustedes entienden que los que gobiernan las naciones se enseñorean de ellas y ejercen el poder como ellos quieren.
Pero entre ustedes que son mis siervos, no es así, sino que el que quiere ser el más grande entre ustedes, ese va a ser el que más sirve. Amén. La grandeza delante de Dios está en servirle más. El Señor habla aquí más adelante, no lo voy a leer, dice, habla del juicio de las naciones. ¿Y cómo juzga a las naciones el Señor acá? ¿Lo han leído? Todas las naciones van a ser juzgadas por Dios. Y aunque se ha enfocado en que Dios no, las obras no salvan, hacen parte de la salvación, ¿no? De la manifestación de la recompensa que Dios va a dar. Obviamente nos salva la fe en Jesucristo, pero como dice el apóstol, la fe sin obras es muerta, ¿cierto? Entonces aquí habla claramente de que el que es siervo del Señor va a recibir una recompensa. ¿Cómo lo muestra el Señor aquí? Dice que Él va a venir a juzgar a las naciones y va a llamar a las naciones y va a separar las ovejas de las cabritas. Y a las ovejas les va a decir, venid benditos de mi Padre, al reino preparado para ustedes antes de la fundación del mundo. Algunos niegan el infierno. Ese es para las cabras, ¿cierto? Yo no lo quería leer, pero lo voy a leer, dice. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Ah, bueno, y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, esto hace parte de lo que estamos viendo. Va a haber un momento donde nosotros tenemos que dar cuenta, ¿sí? Pero quiero que lo tenga ahí por un momento. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Esperamos su venida, ¿cierto? Hay un momento en que tendremos que dar cuentas de todos estos talentos que el Señor le da a estos siervos. Después Él viene a hacer cuentas con ellos. ¿Usted ha puesto a pensar o alguno tendrá la excusa de que no tiene ningún talento para servirle a Dios? A veces el diablo nos llena la cabeza de esto. Yo no soy una persona muy amplia para orar, a veces tartamudeo, a veces le doy muchas vueltas al mismo tema y se vuelve aburrido, pero de alguna forma le puedo servir a Dios. Amén. De hecho, cuando Dios lo llama a usted al servicio, parece que se encargara el Señor de demostrarle que usted no sabe nada y no tiene ninguna capacidad y en usted no hay nada. El apóstol Pablo dice, la competencia no es nuestra. La competencia nuestra es de Dios. Lo que nosotros hacemos es porque Dios nos preparó, nos capacitó y nos hizo competentes para ir a predicarle a los gentiles. ¿Usted se ha puesto a pensar cuál era la competencia del apóstol Pablo, las capacidades que él tenía para todos esos viajes misioneros, para soportar el desprecio, la persecución de los fariseos, las apedreadas, las cárceles, prisiones, naufragios? Era el Señor en ese hombre. Cualquiera hubiera dicho, póngase a pensar en Pablo, letrado. Cuando usted lee Hebreos, se lo adjudican, algunos se lo adjudican a Pablo. Yo digo que sí, porque Hebreos es un libro que explica la obra de Jesús a través del Antiguo Testamento. Y Pablo era un hombre que sabía el Antiguo Testamento, era un fariseo de fariseos, dice él, pero le da toda la gloria a Cristo. Entonces, la capacidad que da el Espíritu Santo para hacer la obra es sobrenatural. Pablo dice que él estaba, creo que era en Listra, y lo apedrearon por predicar el Evangelio. Y él vuelve y se levanta y vuelve y entra a Listra. Yo no hubiera entrado otra vez allá. El Espíritu Santo lo guiaba a ir a los lugares que Dios quería que él fuera. Le hacía estorba a los lugares que no quería que él fuera. Hablaban lo que Dios quería que hablara. El apóstol Pedro dice, uy, ese Pablo habla unas cosas todas raras. Es una sabiduría que Dios le ha dado a él. Todo es dado por Dios, amén. Todas las capacidades. Hay un momento, hay una parte de la Biblia donde el Señor dice, no se pongan a pensar qué van a hablar en el momento que se han llevado delante de los magistrados y las personas importantes. No piensen en eso porque el mismo Espíritu Santo le va a poner en la boca las palabras que usted tiene que decir. Entonces, Dios nos llama a servirle, pero Él nos da la capacidad. Y se ve perfectamente en Jesús cuando Él dice, las palabras que yo hablo no son mías, son del Padre que Él me las dio para que yo les hablara a ustedes. Entonces es como si yo le dijera, bueno, tranquilo, usted no haga nada, yo le voy a decir qué va a hacer.
Tú tienes empleadas allá en tu almacén, ¿cierto? Y llegan sin saber absolutamente nada del asunto. ¿Quién les tiene que decir qué hacer? ¿Cuántas veces? Muchas veces hasta que la gente aprenda, ¿cierto? Hay gente que, pero hay otra que sí, pero tienen que recibir la instrucción, ¿cierto? Eso ha hecho Dios con nosotros a través de todo este tiempo. Enseñarnos, instruirnos, capacitarnos. Amén. ¿Para qué? ¿Para qué nos capacita? ¿Para qué capacita usted a sus muchachas, Yuri? Para que le sirvan, ¿cierto? Para que le vendan allá los insumos y recojan la inversión y vuelva otra vez a dar el ciclo. Para un servicio, ¿cierto? Para eso capacita a Dios a la gente, para un servicio. Entonces, habían aquí 3 siervos y Dios conocía al Señor. El amo conocía la capacidad de cada uno de ellos. Dice la Biblia que les dio talentos conforme a la capacidad de cada uno. Eran siervos de Él y tenían la capacidad. Amén. Dios nos capacita a nosotros a través del Espíritu Santo, ¿cierto? A través de su palabra. Y nos da a administrar cosas. ¿Qué cosas cree que le da a administrar a ustedes? Sus hijos, ¿cierto? Su misma vida, a dar frutos para Él, a servirle a Él. En algún momento uno dirá, uy, no sé cómo hacerlo, Señor. Esto me hace estorbo, esto me... Ahí viene el Señor y le dice cómo hacerlo. De eso se trata venir acá, ¿no? Aprender a cómo vivir la vida según lo que Dios nos explica y nos enseña aquí. El Señor dice que debemos servir, que cuando nosotros servimos, somos grandes, ¿cierto? Si usted quiere engrandecerse, sírvale a Dios, humíllese delante de Dios y Él lo va a exaltar, dice la Biblia. Entonces, dice, perdón, yo me adelanté, dice que el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, al reino heredado para ustedes. Fue hecho desde antes de la fundación del mundo. Porque yo tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron, estaba desnudo y me cubrieron, en la cárcel y me visitasteis. ¿Qué son eso? De lo que estamos hablando, ¿qué es? Obras de servicio, ¿cierto? Obras de servicio, servirle a Dios. En las iglesias grandes hay ministerio de cárceles, hay gente que va a llorar en los hospitales. Aquí en mi amado Jesús, antes, cuando estábamos en la calle 13, se recibían donaciones de ropa para darle a la gente. El pastor, el pastor Pablito le daba mercados a las personas, el pastor Antonio también lo hacía. No quiero decir que su salvación dependa de eso. Eso es una reacción, por decirlo de alguna manera, de su fe en Dios, de su deseo de servir, de demostrar que usted es un siervo de Dios. Amén. Por el contrario, cuando habla de las cabritas, los maldice, ¿cierto? Y dice que hay un lugar preparado para ellos. Inicialmente el lugar dice que es preparado para el diablo y sus ángeles, pero comienza a decir, ustedes son malditos y van a ir a ese lugar, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber. Todo lo que no hicieron, todo lo que hicieron los otros no lo hicieron ellos. Amén. Yo quiero que usted medite en su cabeza, ¿para qué le pide usted recursos a Dios? ¿Para qué quiere tantas cosas? Nosotros hemos estado trasteo estos días. La madre, uno se da cuenta la cantidad de cosas que tiene que no usa. Hay mucha gente que las necesita. Uno dirá, no es mi culpa que los demás tengan necesidad, pero usted le puede servir a Dios de muchas maneras. Amén. ¿O a quién le sirve? El Señor juzga a unos pastores por ahí en Isaías y dice, ustedes se apacentaban a ustedes mismos, vivían para ustedes, en vez de apacentar la grey de Dios. Amén. Esto lo dice la Biblia. Volviendo al tema de los siervos que tenían las capacidades y Dios sabía cuáles eran las capacidades de cada uno. Entendiendo que eran siervos de Dios y lo que Dios les había dado, lo que dice aquí que
El hombre que tenía su dinero lo dio a estos hombres. Las cosas son de Dios, amén. Las capacidades son de Dios. Y somos nosotros de Dios, le pertenecemos a Él. Amén. Hace 8 días hablábamos de la libertad que uno tiene. El apóstol dice, somos libres, pero no usemos esa libertad para hacer lo que queramos. Usted ahorita puede ir donde quiera, hacer lo que quiera, ¿cierto? Pero así como dice esta parábola, va a venir el Señor y va a pedir cuentas qué fue lo que usted hizo. ¿Qué fue lo que hizo con la libertad? Entonces dice Éxodo 19:5, tratando de mostrar la verdadera realidad de quién somos, a quién le pertenece todo. Dice 19:5, ahora pues, si eres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vamos a ver unos pequeños versículos donde Dios muestra que todo es de Él, amén. Nosotros nos engañamos y creemos que somos capaces de muchas cosas, ¿no? La sociedad tiene como ese cuento muy metido en el ser humano. El diablo le metió la rebelión a las personas en la cabeza. ¿Qué le dijo a Eva? ¿Ustedes se acuerdan lo que el diablo le dijo a Eva? Mi hija, coma. Dios sabe que si usted se come esta fruta, usted va a ser como Dios. ¿Cuánta gente dice, yo mismo soy mi Dios? Yo hago lo que quiero, yo tomo mis decisiones, yo soy dueño de mi voluntad. El diablo le dijo a Eva, ¿sabe Dios que si usted come este fruto va a ser como Dios y van a ser abiertos sus ojos y va a tener conocimiento del bien y del mal? Y sí, todo el mundo tiene conocimiento del bien y del mal, ¿no? ¿Será que hay gente que no sabe que si le hace daño a otra es malo? Si le roba a otra es malo. No tenemos la capacidad de actuar bajo la bondad si Dios no está con nosotros. Amén. Si nuestro corazón no es del Espíritu Santo, somos como cualquier otra persona. En cualquier momento podemos hacer el mal. Amén. Entonces dice que si nosotros le hacemos caso, vamos a hacer un especial tesoro para Dios. Porque de Dios es toda la tierra. Amén. Los chinos, los rusos, los cubanos, los americanos, todos le pertenecen a Dios. Nosotros somos de Dios. Le pertenecemos a Él. O si no, dígame usted, si Dios decide quitarle la vida a una persona hoy, ¿qué puede hacer esa persona por evitarlo? Deportistas, gente que está en su pleno furor de su vida con todas sus fuerzas. De un momento a otro puede morir, ¿cierto? ¿Y qué puede hacer usted? Pero muestra la Biblia una escena muy chévere, me pareció bonita, pero pues con un final como triste. Cuando Dios le manda al profeta Isaías al rey y le dice, ordene su casa porque usted se va a morir. Métase usted en el papel, que Dios le diga, ordene su casa porque se va a morir. Y la Biblia dice que el profeta se dio vuelta a la pared y se puso a llorar. Y le pidió, le comenzó a decir a Dios, acuérdate de todo lo que yo he hecho. Y Dios escuchó la oración de él y antes de que el profeta saliera de la casa se volvió y le añadió 15 años más a la vida del hombre, que en esos 15 años la embarró. Había hecho cosas bien bonitas y en esos 15 años la embarró. Pero Dios escucha la oración y responde. Eso le decía yo a Matías en estos días. Ayer, la casa donde nos pasamos va a ser para servirle a Dios. Esa era mi oración. Y así va a ser. Va a ser para servirle a Dios. Amén. Entonces, Dios dice que todo le pertenece a Él. ¿Y quién va a discutir con Dios? Allá en Job decía, oiga, Job, no hay sabiduría en contender contra Dios. El diablo no puede resistir a Dios. ¿Y quién es uno como para resistir a Dios? Amén. Dice el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Amén. Ezequiel dice, aquí todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Bajémonos del bus de que
somos dueños de las cosas. A veces no somos dueños ni de nuestra voluntad. Usted se da cuenta, como dice Romanos, como Pablo dice, yo quiero hacer lo bueno, pero este cuerpo que es, esta carne que es miserable me lleva a hacer lo malo. A veces no somos dueños ni de nuestra voluntad. A veces usted es dominado por el pecado y va y hace lo que no le conviene delante de Dios. Hasta que no haya una libertad, hasta que usted no sea libre y sea verdaderamente siervo de Jesucristo. Y una de las cosas que evita que usted le sirva al mal, ¿cuál cree que sea? La misma Romanos 8 da como el entendimiento. Usted no puede hacer dos cosas al mismo tiempo o estar en dos lugares al mismo tiempo para explicarlo de alguna manera. Una de las cosas que evita que usted haga el mal, ¿qué es? Estar ocupado haciendo el bien, ¿sí o no? Sirviéndole a Dios. Si usted está metido en las cosas de Dios, está siendo dirigido por el Espíritu Santo. Y es más fácil que usted no haga el mal estando ocupado haciendo el bien. ¿Es cierto? Entonces dice aquí, dice el apóstol Pablo, de Cristo somos. Romanos 14:8. Esa sí no la anoté, ayúdenme a buscarla por ahí alguno. Eso lo dijo el apóstol Pablo, ¿cierto? ¿Ustedes vieron la película? En una escena neurálgica, no sé si en la Biblia ya sucedido así, ¿no? Lucas estaba peleando porque él se dio cuenta cómo mataban a los cristianos y los ponían como antorchas en las calles y les prendían candela. Y Lucas estaba indignado y estaba bravo porque eso estaba pasando. Estaba considerando lo que otros estaban considerando, ir a las armas y combatir al pueblo, ¿no? Y estaba bravo porque Pablo le pedía que amara a la gente. Entonces decía, el camino es el amor. Difícil, ¿cierto? Amar a los que nos maltratan. Y eso es lo que nos habla el Señor Jesucristo. Oren por los que nos persiguen y los maldicen, para que ustedes sean como el Padre que está en el cielo. Y él decía, si vivimos, para Cristo vivimos. Y si morimos, para Cristo morimos. O sea, que vivamos o que muramos, de Cristo somos. Imagine la calidad de ese siervo que sabía de quién era. Y uno a veces toma decisiones como se le ocurran, sin pensar en que somos de Dios, amén. En que nuestras decisiones tienen una respuesta inmediata, sea buena o sea mala. Amén. Dice aquí 1 Corintios 6:19, la voy a leer yo, por favor, no la busquen. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? La meta de Dios es que lleguemos a ser siervos de Él hasta lo más profundo, ¿no? El apóstol Pablo dice que presentemos nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. La comprensión de ser un siervo de Dios es mucho más profunda que venir a barrer o a trapear. Es mucho más profunda que ir a predicar. La Biblia dice que tenemos que santificarnos de tal manera que nuestro cuerpo, nuestra carne, le sirva al Señor. Y uno a veces tiene el conflicto de que la carne es la que peca, ¿cierto? Las contrataciones vienen por el lado de la carne. Pero el rey David en algún momento oró y le decía a Dios que su misma carne lo anhelaba, lo deseaba. Nuestros miembros tienen que estar sometidos al servicio de Dios. Amén. Entonces queda muy claro que somos de Dios, ¿cierto? ¿O le queda alguna duda? Su vida le pertenece a Dios. Dice el Señor que todas las almas son de Él.
y que aún los que no pudieron conservarle la vida a su alma tienen que doblar la rodilla delante de él. Todo le pertenece a él. El mismo Satanás es un siervo del Señor Jesucristo. Amén. Eso lo tenemos que tener claro. Primera Pedro 2:16 dice, vamos a ver quién la encuentra primero. Yo la encontré, dice, como que no es la cita. Dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Esto de la libertad es un arma de doble filo, ¿no? Una de las cosas que se dice en los países civilizados es que no hay esclavitud, ¿no? Yo no sé si usted ha estudiado un poco sobre la historia de Estados Unidos, que hubo una guerra civil por causa de la esclavitud. Entonces que los del norte se pelearon con los del sur porque los del sur querían seguir esclavizando a la raza negra en los plantíos de algodón y en los plantíos de azúcar, de caña. Y los del norte querían abolir la esclavitud, ¿cierto? ¿Sí estoy bien? Sí. Entonces hubo una guerra civil entre los dos. Y una de las cosas que más proclama estas naciones es la libertad, ¿no? Hay una estatua que es la estatua de la libertad y todo este cuento, que son países libres donde la gente puede votar, tiene, tiene derecho a a la libre expresión y muchas cosas. Ustedes vieron ahorita en Irán, en esos bombardeos y en la muerte de este líder, como muchas mujeres en otros países estaban celebrando la caída de este tipo porque no las deja estudiar ni trabajar, las obliga a usar esta ropa que cubre toda su cara. Y muchas estaban celebrando esto. Yo me ponía a pensar, claro, lo que hace este régimen es bárbaro, ¿cierto? Pero esa rebelión con que la gente abraza la libertad para hacer cosas que no convienen puede ser más perjudicial que la caída de este tipo. Alguno entrará en conflicto y dirá, no, ¿usted qué está diciendo? ¿Usted se ha dado cuenta lo peligroso que es que la gente tenga libertad? ¿Ha sido consciente de la libertad que usted tiene sin Dios, sin tener a Dios en su corazón? Es lo que ofrece la gente, ¿no? Usted puede ser libre, ir, venir, entrar, ser animal, gato, perro, tiene derecho a su libre expresión. Si usted quiere ser una mujer, lo puede ser. O si quiere ser binario o no binario, han dado libertad en todo. Pero una libertad no se puede volver una rebelión, amén. Dice la Biblia aquí dice aquí Pedro que somos siervos, amén. Que usemos la libertad, pero como siervos de Cristo, amén. Dice aquí más adelantico, no, más atrás, dice en el 1:8, desde el 7, dice, para que siendo sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque aún no lo veáis, alegrados con gozo inefable. No, esta no es mi cita. 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Tenemos que tener muy claro por qué le servimos al Señor. ¿Amén? Él es el dueño de todo. Él es el que tiene la última palabra si vivimos o morimos. Pero una de las razones más poderosas es esta que dice Pedro. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir.
Yo no sé, hace falta que Dios le muestre a uno cómo está su corazón. Hace falta que Dios lo lleve a uno al pasado y tal vez en esto entiendo lo que dice la Biblia cuando dice que la Pascua para los judíos era celebrada con las hierbas amargas para que ellos se acordaran de dónde habían salido, de dónde habían sido tomados. A veces es necesario que Dios nos muestre nuestro interior para comprender la magnitud de su ofrenda. Dice aquí, rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata. No piense que si usted tiene harta plata, le va a poder dar recompensa a Dios dando un mercado o haciendo algún favor a un pobre. Su rescate viene por la sangre de Jesús. Es el pilar de nuestra fe, amén. Es el rescate de nosotros. Por eso, por ese motivo, somos siervos de Jesucristo. La Biblia habla en el Antiguo Testamento del tiempo donde se rescataban a las personas, ¿cierto? Donde usted podía vender un esclavo y tenía la oportunidad de volverlo a comprar. Y decía que el esclavo cumplía un tiempo y podía salir libre en el año 50, en el jubileo. Pero si ese esclavo amaba a su amo, podía renunciar a esa libertad y quedarse con él. Y lo llevaban a la puerta y le chuzaban una oreja aquí y se la horadaban. Y iba a ser el siervo de ese jefe para siempre. ¿Cómo creen ustedes que había sido el jefe con ese siervo? Para que el hombre se hubiera quedado, para que hubiera rechazado esa libertad de ir a vivir como una persona normal, querer quedarse con ese jefe, con ese amo. ¿Cómo tuvo que haber sido ese amo? Existía un amor, ¿cierto? A eso nos llama el Señor, a entender de dónde nos ha rescatado. Pienso digamos, como en las cosas que a veces le pasan a uno. Uno a veces se engaña y se cree bueno porque está metido en una iglesia. De hecho, tenemos que ser buenos, ¿no? Convertidos a ser como Jesús. Pero a veces se engaña uno creyendo que son mis actuaciones o mi forma de vivir la que me trae salvación. No, es Jesucristo, es su sangre la que me da salvación. Amén. Dice que la salvación no es por obra, sino por la fe en la sangre de Jesucristo. Amén. Y todo lo que Él hizo, toda su justicia que me justifica a mí, es lo que yo tengo que replicar. Ser siervo, servirle a Él. Amén. Por amor a su sacrificio. Entonces, volvamos a Mateo 25. Entonces dice que cada uno recibió conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Yo estaba mirando un poquito más o menos a cuánto corresponde un talento. Dice la Biblia en las medidas que tiene en la parte de atrás en la Biblia de estudio que tiene Laura. Dice que un talento equivale a 6.000 dracmas, que son 12.600 gramos de plata, 12 kilos y medio de plata. Y dice que el gramo actualmente vale 10.297 pesos con 52 centavos. Entonces dice aquí que el que recibió 5 talentos recibió 640.743.760. ¿Qué haría usted con 648.000 millones? Actual, ¿no? No sé cuánto valdrían en la época, cuánto valdría el gramo de plata en la época. No era ni peso ni nada, es el peso que tenía la plata, ¿no? Entonces, este recibió mucho dinero y lo duplicó, lo multiplicó por 2. Y yo quiero que usted piense en muchas de las oraciones de que uno le levanta a Dios han sido por plata. Me quedó sonando la predicación siempre se me olvida el nombre de Josué Irión,
¿Vieron la predicación que subió el pastor? Él decía esto. Decía, mucha gente se la pasa pidiéndole a Dios cosas y cuando Dios se las da no sabe qué hacer con ellas. Una de las cosas más generales yo creo que es esa, que uno le pida a Dios plata. Decía una hermanita mía, ¿por qué me hiciste tan pobre, Dios mío? ¿Qué pasa si Dios le diera plata? ¿Cómo usaría usted esa plata? ¿En qué la usaría? Es muy factible que uno hiciera lo del hijo pródigo, ¿no? ¿Qué hizo el hijo pródigo con la herencia? Pachanguear, ¿cierto? Burdeles, prostitutas, alcohol. Si hubiera sido en la época de acá, no sé si en ese tiempo, drogas, hasta que disipó todo, ¿cierto? Lo que el papá le dio, se lo... Y dice aquí que el Señor sabía las capacidades de ese y le dio más, ¿cierto? En otra parábola el Señor dice, porque al que tiene se le dará más. Incluso en esta misma parábola al final, ¿no? Al segundo le dio 2 talentos que corresponden a 259.497.497.504. Y él también los duplicó. Dios sabía quiénes eran sus siervos, ¿cierto? Y les dio. Y mire la bondad de Dios porque dice aquí que al que tenía un talento que corresponden a 129.748.752, también le dio su talento. Pero dice la Biblia, volvemos al versículo, a cada uno le dio según su capacidad. ¿Qué me está diciendo aquí? Que tenía 5, tome 5. Yo sé que él tiene la capacidad para manejar esos 5. El que tenía 2, tome 2, también tiene la capacidad. Pero el que tenía 1 también tenía la capacidad para trabajar con ese 1, ¿cierto? Lo dice la Biblia, él sabía la capacidad. Dice entonces aquí en el versículo 18, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero. ¿Qué está hablando aquí? La parábola, ¿qué está mostrando? Ni siquiera se lo gastó en él. Muy ignorante, ¿sí o no? No se le quería robar la plata al Señor. Está hablando de negligencia. Era una persona negligente. Una de las cosas que ha venido hablando el pastor Mauricio en sus predicaciones de los viernes es la disciplina, ¿no? Esta vez habló de la obediencia, que viene siendo también disciplina en la iglesia. Amén. Nosotros tenemos disciplina para trabajar. Usted tiene que ir a hacer su tarea en la empresa donde trabaja y la tiene que cumplir, quiera o no quiera, ¿cierto? Llegar a la hora que es, trabajar sus 8 horas diarias, no sé cuántas son ahora, 7, ¿cierto? Y hacemos todo eso por el mundo y por las cosas del mundo y por un jefe malo. ¿Por qué no lo hacemos por Dios? Amén. A veces tomamos las cosas de Dios con liviandad porque Él no está encima de uno dándole rejo. Pero cada 8 días se hablan unas palabras en este lugar que a veces las hacemos y a veces no. No sé hasta dónde haya invitado usted gente a la iglesia. No lo sé, la verdad. No se ven los resultados. Entonces, este tipo tenía la capacidad, dice la Biblia, para trabajar ese talento que Dios le dio. Pero él decidió guardarlo debajo de la tierra. Fue negligente, ¿cierto? Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Va a haber un momento en nuestra vida donde Dios nos demande todo lo que nos da, ¿no? Y es tan minuciosa las cosas que dice que aún las palabras que salen de nuestra boca, de esas tenemos que dar cuenta. Cuanto más todos los recursos que Dios le haya dado a uno, tanto monetarios como la capacidad de que usted predique, de que ore. No hablamos solamente del dinero, los dones espirituales que Dios le ha dado. ¿A cuántos Dios les ha dado dones de sanidad? ¿A cuántos Dios les ha dado don de ciencia, don de lenguas, profecía? Mucha gente, a veces andamos confundidos en cuanto a los dones, ¿no? Porque de pronto no sabemos si los tenemos o no. El pastor Mauricio ha venido hablando
Ministerio de la reconciliación. ¿Quién es el autor del ministerio de la reconciliación? Jesús, ¿cierto? Pero dice la Biblia que Él nos ha llamado a nosotros a ser ministros de reconciliación. ¿Usted le ha hablado a alguna persona que se reconcilie con Dios? La Biblia dice, es como si Dios rogara por medio de nosotros, oiga, reconcíliese con Dios. No solamente hablamos de dinero, las capacidades que el Espíritu Santo ha puesto en usted, que hay que avivarlas. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, oiga, avive el don de Dios que está en usted. Avive el fuego a ese don. Hay talentos que Dios ha dado, dones espirituales, que hay que avivar. Amén. No podemos coger esos talentos y dejarlos ahí quietos, enterrados. Se necesita que den fruto. Pastor Mauricio me decía, la iglesia lleva muchos años con las mismas personas. Decía. No ha habido crecimiento. Cuando hay crecimiento, hay ofrenda, hay diezmo y la iglesia crece más. Nos tenemos que ir de este lugar por eso. Porque no hay recursos para seguir pagando un arriendo de un local por un día a la semana. Amén. Yo creo que algunos ya estaban enterados. Les cuento a ustedes. Viene el momento donde Dios nos pide cuenta de qué hemos hecho con lo que Él nos dio. Amén. Es necesario un reajuste. Es necesario tal vez un nuevo comienzo. Bendito sea Dios que nos da un nuevo comienzo. Pero esta predicación es muy precisa a lo que está pasando. Tenemos talentos, capacidades. Dios nos ha proveído de capacidades. Y Él está esperando fruto, ¿no? Así como estos dos le dieron fruto, también está esperando fruto de nosotros. De hecho, ese es uno de los frutos que pide la Biblia, ¿cierto? Fruto de discípulos. Este hombre de un talento decidió no poner a trabajar el dinero de su Señor, sino seguir viviendo su vida para Él, ¿cierto? Yo me imagino que estos otros dos se empeñaron en coger el dinero de su Señor y en duplicarlo, y en ponerlo a producir y en trabajar para su Señor. Amaban a su Señor, ¿cierto? No le disiparon sus bienes, multiplicaron lo que Él les dio, valoraron ese dinero que finalmente viene siendo como un sinónimo de lo que Dios nos da a nosotros, ¿no? De trabajar para Dios. Entonces ya conocemos lo que dice, ¿no? Me diste 5, yo te doy 5. Gané otros 5 más con ellos. Y el Señor le dice, entra en el gozo de tu Señor. Lo mismo con el de 2. Y vean el juicio de la persona que tenía 1, ¿no? Dice en el versículo 24, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Ahí está el juicio de la persona que no le importan las cosas de Dios, ¿no? En alguna parte de la Biblia leí, no me acuerdo ni el versículo, que dice que el hombre peca y cuando el pecado lo alcanza, le echa la culpa a Dios de sus tragedias, de su mal momento. A veces nos pasa eso, ¿cierto? No entramos en la disciplina de Dios, no le hacemos caso a Dios y cuando nos alcanzan los males, le echamos la culpa a Dios. Este hombre tenía un concepto terrible porque si volvemos al principio, ¿quién fue el que le dio el dinero a él para que lo trabajara? ¿Quién era su señor? Mira el concepto que tiene este hombre de su señor. Que era un hombre duro, ¿cierto? Que era un hombre injusto, porque si usted no puso nada, ¿cómo va a recoger? Y me impresiona la defensa después del Señor, ¿no? Usted sabía que yo era un hombre injusto y que eres ciego donde no sembré. Dice que ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui a escondí tu talento en tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Una de las cosas que a veces no nos deja predicar la palabra es el miedo, ¿cierto? El Señor se ve como bravo, ¿será que si le predico me va a golpear?
¿Qué puede pasar? Después de ahí no sea fastidioso y ya, ¿cierto? Lo peor que puede pasar. Pero ¿qué tal si esa persona recibe a Cristo? Y el miedo no nos ha dejado hacer las cosas de Dios. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este siervo no conocía a su Señor. Y iniciamos hablando de que el que conoce a Dios va a tener la confianza de acercarse a Él. De decir, Señor, no sé cómo hacerlo, la embarré, no tengo las capacidades, perdóname. Yo sé que tú eres perdonador. Tu palabra dice que tú te complaces en perdonar. Amén. Falta de conocer a su Señor. Este hombre no conocía a su Señor, sino que lo tenía en un concepto malo, injusto, ¿cierto? Entonces prácticamente se vuelve enemigo de su Señor. Aquí tienes lo que es tuyo. A veces, bueno, no quiero que lo tomemos así, pero mucha gente toma la salvación como algo que es básico, ¿no? Como algo que Dios nos debería dar, porque si Él nos hizo, nos tiene que salvar. Cuando Dios nos da a nosotros, también está esperando que nosotros le demos, ¿cierto? Entonces dice aquí, por tanto, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún, lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hay una condenación acá por esto, ¿no? Como hubo una condenación con todo aquel que en algún momento conoció en el Antiguo Testamento, conoció el poder de Dios y decidió no servirle a Dios. Si uno mira la palabra más profundamente, el pueblo de Israel le servía a muchos dioses, ¿no? Y esto lo decía el pastor Mauricio el viernes también. Decía, hay una característica en Israel, que a donde ellos iban, adoraban a los dioses de ese lugar donde iban. Pero hablaba también de muchas naciones que tenían otros dioses, por ejemplo los samaritanos. Decían, por el contrario, hay muchos pueblos que adoran otros dioses y cuando escuchan de Dios, del Dios de Israel, deciden adorarlo a Él. En Jeremías habla de esto y dice, vayan y miren en otros pueblos, a ver si las naciones donde ustedes vayan, ellos son infieles con sus dioses. Pero Israel se pervirtió, donde iba, construía lugares altos. A donde iba, tomaba las costumbres de esos pueblos y adoraba a los dioses de esos pueblos paganos. Esa característica tenía Israel. Comenzaba a servirle a los otros dioses. Usted se ha puesto a pensar individualmente en usted, ¿a quién le sirve usted? Nosotros entendemos que si estamos aquí le servimos a Dios. Pero obviamente nuestro corazón es un abismo muy grande que tiende como a tirar a la carne, ¿no? Como a escuchar algunas voces. En su vida anterior, o sea, ¿a qué le servía? A la rumba, al trago, a las mujeres o a los hombres, a alguna adicción. Le servíamos a muchas cosas, ¿no? Nosotros decimos no son dioses, son vicios míos, son dioses a los que usted le servía. Dice el apóstol Pablo, por naturaleza le servíamos a lo que no es Dios. Y éramos hijos de ira, pero ya Cristo nos rescató, ya no le servimos a estas cosas. La Biblia dice que Dios nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Pero así como Israel tuvo que caminar por un desierto, nosotros lo estamos haciendo para conocer a Dios.
para servirle y llegar a esa tierra prometida. Amén. Lo lograron Josué y Caleb, y los hijos de esos que murieron en el desierto lograron entrar a la tierra prometida. Muchos siguieron sirviéndole a Dios. Josué dijo, mi casa y yo le serviremos al Señor. Pero de ahí para adelante muchos se corrompieron porque adoptaron las costumbres de la tierra. Ofrecían a sus hijos a Moloch y todas estas cosas. Amén. Dios nos está llamando a nosotros a servirle, a conocerlo, a confiar en Él y a dar fruto. Amén. Esto no va a ser inmediato, va a ser, yo creo que 3 meses aproximadamente que nos vamos de este lugar, porque hay un arriendo que se está pagando. Y todo esto lo sustenta Dios, ¿cierto? Pero también dice la Biblia que cuando uno trae los diezmos a la alfolía hay alimento en la casa. Todo lo que se tiene que pagar de aquí y la vida de los ministros tiene que salir de las ofrendas. Cuando usted tenga dudas sobre esto, porque la gente lo suele decir que los pastores son ladrones, que viven del pueblo, vaya a la palabra, vaya a lo que dice Dios, descarte todos esos comentarios. El apóstol Pablo dice, los que sirven en el altar tienen derecho a participar del altar. Los que, dice el Señor Jesucristo, los que sirven en el Evangelio, que vivan del Evangelio. Lo dice la palabra, no lo estoy diciendo yo. Investigue, busque. Hay una parte, creo que es en Nehemías, no me acuerdo, ya la he nombrado aquí varias veces, donde dice que cuando se reconstruyó el templo, se volvieron a constituir ministros. Usted imagínese la tristeza del pueblo que amaba a Dios cuando fueron deportados, pasaron los 70 años y volvieron, y ellos amaban la presencia de Dios, pero no había un templo donde tenían que ir a ofrecer sacrificios y a consultar a Dios. ¿Ha puesto usted a pensar donde esto se acabe? Donde haya una persecución y usted no tenga donde congregarse. Hay un dicho que dice que uno no valora las cosas hasta que no las tiene, ¿no? Hasta que las pierde. Van a haber momentos, tal vez, donde no haya donde congregarse porque va a haber persecución. Pero si usted tiene a Dios en su corazón, lo va a sobrellevar, ¿cierto? Pero mientras usted dependa de congregarse, hay momentos donde hay gente que no ha podido ir un domingo a la iglesia y la vida se le pone a cuadritos, se le pone difícil. La Biblia dice que cuando nos congregamos y estamos unánimes juntos, Dios envía bendición y vida eterna, ¿cierto? Entonces, si usted no viene a la iglesia, seguramente no va a haber bendición esta semana. Vida eterna, usted tiene que trabajar por eso porque el Señor ya la dio. Entonces, hubo un momento donde se instituyeron los sacerdotes, Nehemías le tocó volver donde el rey, porque era copero del rey, y cuando él volvió y regresó a Jerusalén, se dio cuenta que el templo estaba solo otra vez. Que el culto se había caído otra vez después de 70 años, tener la oportunidad de reconstruirlo y de poder servirle a Dios otra vez y dejar todo instituido. A él le tocó irse y cuando volvió se dio cuenta que todo estaba arruinado otra vez. Comenzó a acusar a la gente, a decirles, ustedes se preocupan por sus casas, artesonadas, amobladas, bien bonitas, y la casa de Dios está abandonada. Y a los ministros de Dios les tocó irse a buscar trabajo porque no había sustento en la casa de Dios. Estaba enojado Nehemías y Dios también estaba enojado porque la gente no valoraba el culto ni la presencia de Dios. ¿De qué dependía el éxito de esta nación? De que Dios estuviera en medio de ellos, de que la gente buscara a Dios, de que la gente amara a Dios. De eso dependía el éxito de Israel y de Jerusalén, de Judá. A veces nosotros nos distraemos en nuestras cosas, ¿no? Nos volvemos egocéntricos, yo y yo. Y no nos preocupamos por la casa de Dios. Bueno, y finalmente la casa de Dios somos nosotros. Pero este fue un lugar que se pagó por muchos años y solo se usaba un domingo a la semana, un día a la semana. Ahora Dios va a cambiar las cosas y obviamente va a ser para bien, yo sé que va a ser para bien. Pero una de las cosas que Dios nos habla hoy es que seamos siervos diligentes. Amén.
Tal vez esto pasó porque no nos interesamos por predicarle la palabra a las personas, porque este lugar creciera en número. Pero sabemos que esto viene de Dios que va a terminar siendo bueno. Amén. Vamos a ponernos de pie. Bueno, vamos a orar, ¿vale? Vamos a darle gracias a Dios. Porque toda palabra que viene de la boca de Dios es para bendición, ¿cierto? Amén. Dice la Biblia que aún la tristeza que Dios causa en nosotros es para arrepentimiento, entonces es para bien. Amén. Bueno, amado Dios, te damos gracias, Señor, porque tu nombre es bendito, Señor, y tú eres misericordioso y bueno. Tú miras nuestras obras, Señor, y no nos pagas conforme a lo que nosotros hacemos, Señor, sino que nos estimulas a hacer lo bueno, Señor amado. Hoy, Señor amado, con el conocimiento que nos has dado de Jesucristo, de la vida eterna, Señor, te damos gracias por hacernos partícipes de tus planes, de tu familia, Señor amado, de las bendiciones eternas que tú tienes preparadas para nosotros, Señor. Hoy pedimos que pongas en nuestro corazón, Señor, fidelidad, Dios. Todo es tuyo, Señor amado, y tu palabra nos llama y nos invita a pedir, Señor amado, a clamar, Señor amado. La palabra dice que el que pide recibe, Señor. Yo te quiero pedir hoy que nos des, Señor amado, la capacidad de servirte, Señor amado. El deseo de servirte en nuestro corazón, Señor. Los salmistas decían, Señor, que es mejor estar un día en tu presencia que estar 1000 días separados de ti, 1000 años, Señor. Sabían la angustia, Señor amado, que era estar separados de ti. Y ellos anhelaban estar un día en tu presencia, Señor, sirviéndote, Señor, haciéndote culto, glorificándote, Señor amado. ¿Cuántas personas en Israel se gozarían de ver tus milagros, Señor, cuando los sacaste de Egipto, Señor? De volver a ti, Señor amado. Por lo menos Josué y Caleb y Moisés y Aarón, Señor, y María tuvieron una expresión de alegría al ver tu poder, Señor. Al ver que tú te habías acordado del pacto, Señor amado, que habías hecho con Abraham, Señor. Y nosotros, Señor amado, nos has dado un pacto superior, Señor, con la sangre de Jesús. Señor amado, hoy te pedimos que nos perdones, amado Dios, si no hemos entrado en tu disciplina, que nos des la capacidad, Señor. El apóstol Pablo decía que la capacidad no era de él, Señor. La capacidad la das tú, Señor, para el servicio, Señor amado. ¿Cuántas cosas hizo Pablo, Señor, en honor a ti, en nombre tuyo, Señor? Tú le das el poder y la inteligencia para hablar y la sabiduría y el hacer los milagros, Señor amado, lo dabas tú, Espíritu Santo, Señor. Hoy te pedimos que nos capacites, Señor, para hacer tu obra, Dios, para dar frutos, Señor, réditos, Señor amado, para multiplicar lo que tú pongas en nuestras manos, Señor amado. No hablamos solo de dinero, Señor. Hablamos de los dones espirituales, Señor amado. Hablamos de los frutos que tenemos que darte a ti, Señor. Tú le pedías fruto a estos labradores malvados, Señor, porque tú habías hecho todo, Señor. Tú habías hecho la viña, Señor amado, habías hecho el vallado, Señor amado, habías hecho el lagar, todo se lo diste, Señor, para que ellos dieran fruto. Y decidieron robarse el fruto para ellos, Señor. Hoy te pedimos a nosotros que nos des un corazón de hijos, Señor. Corazón de siervos que te honre, Señor amado. Un corazón de hijos que te obedezcan, Señor, que glorifiquen tu nombre, Señor. Un corazón de hijos que trabajen para ti, Señor, así como tú lo hiciste, Jesús. Tu palabra dice que tú no viniste a hacer tu voluntad, sino la del Padre, Señor amado. A glorificar y a obedecer, Señor, a tu nombre, a tus mandamientos, Señor. Hoy te pedimos, Señor, capacítanos, Dios. Capacítanos, Padre, con tu Espíritu Santo para hacer lo bueno, Señor. Tu palabra dice que el que está en Cristo es una nueva criatura, Señor. Que todas esas cosas viejas ya pasaron, sino que todas hechas son hechas nuevas, Señor amado. Danos la capacidad de hacer lo bueno, Señor, de predicar tu palabra, Señor amado, de invitar personas a que te conozcan, Señor, de dar a conocer tu nombre, Señor. Danos la capacidad, Espíritu Santo, y pon en nuestro corazón, Señor amado, no querer, Señor amado, vivir para nosotros, Señor. No querer vivir para el deleite de la carne, Señor, sino cuidar, Señor, tu viña, labrarla, Señor, cuidarla, Señor amado.
clamar para que tú envíes agua, Señor amado, y hagas crecer, Señor bendito. Una cosa le dijiste a Israel, Señor, cuando iban a entrar a poseer la tierra, Señor. Tú les hablaste de que Egipto era un lugar donde se sembraba con los pies, Señor, porque había abundantes aguas en el río Nilo, se desbordaba, Señor. Pero tú los llevabas a los montes, a las vegas, Señor amado, donde el alimento de ellos, donde el fruto dependía de la oración de ellos, que ellos oraran y clamaran a Dios para que enviara lluvia, Señor amado. Hoy te pedimos que envíes lluvia sobre mi amado Jesús en Bogotá, Señor, que tú envíes los ríos, Señor amado, de bendición, para que hagan crecer la mies, Señor amado. Tu palabra bien dice que la mies es mucha y los obreros pocos, Señor. Que pidamos obreros para tu mies, Señor. Pero pedimos crecimiento, Señor. Que el río de gloria, el Espíritu Santo, quite toda esterilidad espiritual, Señor. Que podamos ser padres espirituales de muchos discípulos tuyos, Señor. Que comencemos a entrar en disciplina, Señor amado, espiritual, donde tú nos quieres formar, Señor, donde tú nos quieres guiar, Señor amado, a hacer tu voluntad, a ser siervos tuyos, Señor, siervos eficaces, siervos eficientes, Señor, donde podamos escuchar esas palabras que dicen, amado Rey, que podemos entrar a tu reino, Señor amado, que somos siervos fieles y que tú nos pondrás en lo mucho porque en lo poco fuimos fieles a ti, Señor amado. Derrama estas capacidades, Espíritu Santo, en cada uno de nosotros, que seamos fructíferos, Señor amado, que seamos como Abel, Señor amado, que sabía cuál era la ofrenda que te agradaba a ti, Señor amado, los corderitos, Señor amado. Bendice a tu pueblo, Señor bendito, en el nombre de Jesús. Bendice a mi amado Jesús, Bogotá, Señor, y que todo lo que venga, Señor, donde tú nos pongas, Señor, sea para bendición, para crecimiento, para exaltación de tu nombre, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo y oramos, Señor, bendiciendo tu nombre, Señor, con los diezmos y las ofrendas que tú pones en nuestras manos, Señor. Entendemos, Señor amado, que lo que podemos darte es de lo que tú nos has dado, Señor. Tú has bendecido los trabajos, Señor, la obra de las manos. Has abierto fuentes, Señor amado, para que tu pueblo sea bendecido, pero esperas a que tu pueblo te honre, Señor amado. Dice tu palabra que el hombre no puede robar a Dios, Señor amado, en sus diezmos y ofrendas. Dice tu palabra que Abraham te bendijo a ti, Señor, te honró a ti con los diezmos y las ofrendas de la victoria que tú le diste contra todos esos reyes, Señor, que él peleó, Señor. Porque tú eres sumo sacerdote, Señor. Y tu palabra dice que cuando nosotros hacemos esto, Señor amado, tú traes bendición sobre tu casa, Señor amado. Tu palabra dice que cuando nosotros diezmamos y ofrendamos, Señor, tú nos vas a bendecir abundantemente, Señor. Dice que tú reprenderás al devorador de nuestras vidas, Señor amado, y darás bendición hasta que sobreabunde, Señor. Te damos gracias por permitirnos participar de esto, Señor amado, de honrar tu nombre, Señor, trayendo delante de ti el 10%, Señor, de lo que tú nos das, amado Dios. Hoy te glorificamos y te bendecimos, Señor. Te pedimos que nos muestres cuál es tu voluntad para nuestras vidas, Señor. Bendecimos las familias, Señor, que están aquí. Las que no pudieron venir, las bendecimos, Señor amado. Te pedimos que los traigas, Señor, con lazos de amor, que podamos estar en comunión unánimes para ver vida eterna, Señor, y para ver tus bendiciones, para crecer, Señor amado, para ser libres, para hacer tu voluntad, Señor, para conocer cuáles son tus deseos y tus pensamientos, y para ver tus maravillas, Señor, cómo tú te levantas contra nuestros enemigos y los haces huir, cómo tú nos sanas milagrosamente, Señor, porque tú lo puedes hacer, Señor, quitando toda enfermedad de nuestros cuerpos, dándonos vitalidad, Señor, dándonos claridad en nuestra mente, Señor, y mostrándonos, Señor amado, lo futuro, lo porvenir, Señor amado, lo que tienes preparado para nosotros, Señor amado. Hoy te bendecimos, amado Dios. Gracias por ser bello con nosotros, Señor. Gracias por ser bendito, misericordioso y perdonador. Gracias por llamarnos a conquistar, Señor amado, las almas. Señor amado, gracias por darnos la oportunidad de servirte, Señor amado. Te glorificamos y te bendecimos y te pedimos que tu presencia repose en nosotros esta semana que viene, Señor. Que tu presencia esté en todo lo que hagamos, dirigiéndonos, Señor, a hacer lo correcto. Que tu presencia, Señor amado, nos lleve al lugar secreto a disfrutar de ti, Señor. A permitir que pase el tiempo en tu presencia, Señor amado.
y que tú nos renueves, Señor amado, y seamos aptos para toda buena obra, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor, atamos toda retaliación y venganza, Señor, toda furia de las tinieblas, todo enemigo oculto, Señor amado, en el nombre de Jesús, lo atamos, lo echamos al abismo. Padre, te pedimos que seas tú, Señor, interviniendo en todas estas elecciones, colocando las personas indicadas, poniéndoles temor de Dios a todos estos que suben, Señor amado, a gobernar. Tu palabra nos dice que oremos por estas personas que son puestas en lugares altos, en eminencia, para que podamos vivir quieta y reposadamente, Señor amado. Te damos gracias, Señor, gracias por este lugar que has permitido. Gracias por este tiempo, Señor amado. Trae bendición, Señor, sobre la dueña de esta casa y su familia, Señor, que nos recibió, nos ha atendido amablemente, Señor. Yo te pido que toques su corazón y que la bendiga, Señor amado, que le des gozo, que le des salvación, Señor amado, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios los bendiga, mis hermanos. Me alegra mucho haber estado aquí. Nos veremos el próximo domingo. Muchas gracias. Dios los bendiga. Bueno, Dios los bendiga a todos.